Muy buenas noches, estimados participantes. Damos la bienvenida al curso taller Delitos de Corrupción en Bolivia, Auditoría Forense. Así también damos la bienvenida a los participantes que nos están siguiendo a través eh, de la red social Facebook. Y bueno, voy a presentar a continuación a nuestro expositor el día de hoy, Máster Eduardo Caillares Flores. A continuación voy a leer el perfil académico de nuestro expositor. Eh, Él tiene un máster en auditoría gubernamental y control de gestión, especialista en gestión de calidad, procesos, riesgos y auditoría. Jefe de unidad de auditoría interna, Caja Bancaria Estatal de Salud, ex supervisor. Jefe del Departamento de Auditoría Interna, Caja Petrolera de Salud, y docente de Gabinete de Auditoría Forense en la Universidad Mayor de San Andrés. Estimado el licenciado, lo escuchamos, el habla es suya, puede compartir su pantalla. Ahora sí. Aló, buenas noches. Hoy día vamos a ver un tema que es relacionado a lo que son los delitos de corrupción en Bolivia. No solamente a los profesionales del área de auditoría o derecho, también a todos los interesados, a todas las personas que trabajan en el sector público y a toda la ciudadanía en general. Saludamos y agradezco al licenciado Oscar de la consultora por haberme invitado a dar este pequeño curso relacionado a auditoría forense. Saludamos a los que están en línea en Zoom y también saludamos a los que están en Facebook. Y espero que estén escuchando bien el tema del sonido. Vamos a dar inicio a este seminario, un curso, ¿no? Es un curso muy rápido. Es una introducción a lo que son los delitos de corrupción. Ya hoy es San Juan, y ahí están haciendo reventar algunos petardos. Vamos a tratar de hacer rápido el curso, pero hacerlo también interesante el tema. Veamos los delitos de corrupción en Bolivia. La agenda, esta noche, en 1 hora a 1 hora y 30 minutos, vamos a ver algunos puntos relacionados con lo que es delitos de corrupción y la auditoría forense. Vamos a ver primeramente qué es la auditoría forense. Seguidamente vamos a ver lo que es el fraude, el concepto de fraude. Vamos a ver el árbol del fraude o los tipos de fraude que existen a nivel mundial, establecido por la ACFE. Vamos a ver un concepto de corrupción establecido por la ley 004 anticorrupción, la ley 004, las definiciones que da la ley 04 y la redefinición a los delitos relacionados a corrupción. Vamos a ver lo que es la auditoría forense y los delitos de corrupción. ¿Cuál es la relación entre la auditoría forense y los delitos de corrupción? Vamos a ver algunos elementos constitutivos del delito, cómo se redactan y cómo se interpretan los delitos. Vamos a hacer de manera rápida para que nos alcance el tiempo. Después vamos a ver, ya haciendo una introducción, vamos a ver los principales delitos de corrupción en Bolivia. Los principales, hay varios delitos y están diseminados en mucha normativa, pero están más en el Código Penal. Vamos a ir viendo los más importantes relacionados un poco a lo que es la auditoría forense. Vamos a ver los delitos relacionados con la corrupción. Hay algunos otros delitos, además relacionados con la corrupción, y delitos aplicados a entidades privadas, que la corrupción o los delitos de corrupción más se han hecho para las entidades públicas. Pero hay algunos delitos establecidos en el Código Penal que también están relacionados con lo que es las entidades privadas. Vamos a ver entonces una introducción o un resumen de lo que son estos delitos y los más importantes. Entonces, ya iniciado la agenda, vamos a hacer primeramente una reflexión.
Ya un trabajo o encargo de auditoría sin principios éticos y valores y competencia puede ser poco útil para la sociedad en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esta reflexión? En cualquier rama de la profesión o de las ciencias es que no solamente debemos actuar con competencia, sino también con un conjunto de principios éticos y valores. Eso es bien importante en cualquier tipo de profesión. Veamos, esta reflexión va de la mano del código de ética de los auditores. Todos los profesionales tenemos códigos de ética y todas las entidades públicas o instituciones y organizaciones también los tienen códigos de ética. Veamos solamente como una introducción, como una reflexión, que, que los profesionales de la contabilidad tienen que tener un conjunto de valores, y a eso llamamos integridad. Asimismo, tenemos que tener un conjunto de competencias. Son dos elementos importantes que se requiere para combatir con lo que es la corrupción. Tener valores y tener alta competencia. La corrupción, el fraude, no se combate con discursos, se combate con conocimiento, con competencia, con formación y sobre todo con valores de las personas, de los profesionales y de las autoridades. Habiendo hecho esta reflexión, entramos en nuestro primer punto. Vamos a ver qué es la auditoría forense. ¿Qué entendemos por la auditoría forense? Vamos a apretar un puntero. ¿Qué es la auditoría forense? Una definición muy sencilla. Es una auditoría especializada enfocada en la prevención y detección de fraudes. Aquí quiero hacer vean que el concepto lo estoy utilizando algo sencillo. Ya es un concepto muy sencillo que su principal enfoque está en la detección de fraudes. Vamos a ver la detección de fraudes, pero también muchos autores hablan de la prevención del fraude. Yo hago una aclaración, yo un poco voy por otro camino. Considero que la auditoría forense es el que está enfocado a la detección de fraudes. Esa es la verdadera auditoría forense. ¿Por qué? Porque nace de hechos pasados, no es hacia el futuro. Pero cuando hablamos de la prevención, si bien es parte de lo que es la auditoría forense, no se lo haría como tal, no se lo vería como auditoría forense. Ya veríamos como otro tipo de auditoría, pero relacionado también a fraudes, pero que estuviéramos hablando de auditoría de controles. Sería muy distinto a lo que es la auditoría forense propiamente dicha. Entonces, la auditoría forense propiamente dicha es la detección de fraudes. No estoy desconociendo con esto de que el campo de la auditoría forense también puede ver el tema preventivo, pero ya se lo tendría que ver como otro tipo de auditoría. Entonces ya estamos empezando a ver ya los primeros puntos de la agenda. Espero que quede. Entonces la auditoría forense está enfocada a lo que es a la detección de fraudes. ¿Y qué son los fraudes? ¿Qué son los fraudes? ¿Qué es el fraude? Aquí estoy presentando un concepto, una definición de lo que es la IFAC. En la NIA 240 realiza una definición sobre lo que es el fraude. ¿Qué es el fraude? Y el fraude es un acto intencional por parte de una o más personas de la administración, los encargados del gobierno corporativo, empleados o terceros. Tengo algunas observaciones en este concepto. Es un concepto muy técnico, es un concepto interesante. Sin embargo, considero de que para que participe un tercero tiene que ser más un tercero, es decir, y un tercero. Tengo ese criterio porque un tercero no puede cometer fraude, un particular alejado de una organización. Es decir, este concepto de fraude nos lleva a ciertos elementos y uno de esos elementos es que cuando hablamos de fraude estamos hablando dentro de una organización o una organización con la participación de un tercero. Entonces, si hay delitos cometidos entre personas particulares, ya no estuviéramos hablando de fraude. Y vamos a ver que el fraude, una parte del fraude es la corrupción, que está ligado a lo que es las entidades públicas. Entonces, recapitulando este concepto,
es un acto intencional. Eso es lo más importante, que es un acto intencional, realizado por algún miembro de la organización, incluido un tercero, podría incluir un tercero, y vamos a ver que en algunos delitos hay la participación de un tercero. Y muy pocos delitos que el Estado puede hacer investigación o iniciar un proceso a terceros más allá de que exista una organización o no una organización, pero son muy limitados, uno o dos delitos que vamos a ver en la parte final. Entonces, ya habiendo revisado qué es un fraude, qué es lo más importante, es un acto intencional, que usando el engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. Vamos a ver que este concepto es muy parecido, o se desprende el concepto de qué es corrupción, que vamos a ver en los siguientes puntos. Ahora veamos cómo se tipifican los fraudes o cómo se clasifican el fraudes. ¿Quién hace esta clasificación? Lo hace la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado. Ya es una institución a nivel internacional que tiene ramificaciones en muchos países, que lo que hace es capacitar, es una institución sin fines de lucro, y lo que busca es capacitar y certificar en temas relacionados a lo que es el fraude. Quiero hacer una aclaración, que esta institución y sus ramificaciones en México, Argentina, Chile y en muchos otros países, es que no solamente capacita auditores, no capacita a abogados, capacita a psicólogos, a informáticos, es decir, a toda una serie de disciplinas o profesionales, porque el fraude se requiere, para identificar el fraude se requiere de varias disciplinas. Pero en lo que compete, lo que es la auditoría forense, vamos a apuntar nosotros al fraude desde el punto de vista financiero, es decir, donde es nuestro campo, nuestro campo, que anda muy relacionado con lo que es los abogados. Entonces vamos a ir viendo un poco lo que es el campo del auditor forense, más el campo del abogado en temas de corrupción. Esta institución, de sus revistas y de sus estadísticas, ha ido clasificando al fraude en tres tipos de fraude. Entonces, el fraude es genérico. Vamos a hablar que el fraude es genérico. Y tenemos tres tipos de fraude. No vamos a revisar en profundidad las subclasificaciones, pero el fraude lo divide en tres grupos, en tres tipos de fraude. Fraude en estados financieros, que no vamos a ver hoy. No vamos a ver fraude en estados financieros. Y la apropiación ilegal de activos, que es otro tipo de clasificación de fraudes. Y la corrupción. Bueno, la corrupción es un grupo o es un tipo de fraude más relacionado a lo que es el sector público. Y el tema que vamos a ver hoy, los delitos de corrupción, es relacionado a este tipo de fraude. Entonces, en lo genérico, el fraude es algo genérico. Hay tres tipos de fraude: fraude en estados financieros, apropiación ilegal de activos y corrupción. Bueno, lo que vamos a ver son los delitos relacionados a corrupción, y estos delitos de corrupción están relacionados con lo que es la administración pública. En su mayoría. Hay algunos delitos, sí, de corrupción que no siempre son de la administración pública, pero son contados, ¿no? Son como 2 o 3 delitos. Vamos a ir viendo los siguientes puntos. Entonces, ya hemos visto el concepto de fraude, hemos visto la auditoría forense. Vamos a ver una clasificación, rápidamente vamos a ver la clasificación de la corrupción. El ACFE lo divide o lo subclasifica en 4 tipos: ya conflicto de intereses, sobornos, agradecimientos ilegales y extorsión económica. Si ustedes ven, ya estamos entrando a lo que es el concepto de corrupción. Ya estamos hablando de sobornos, agradecimientos ilegales, extorsión económica. Y vean, esto ya tiene una connotación pública, es decir, para la administración pública. Entonces, este tipo de delitos, en su 99%, está ligado a lo que es la administración pública de todos los países. Ahora sí podemos ver el concepto de corrupción. Este concepto de corrupción lo estoy utilizando, es de la ley 004, del artículo número 2,
y que señala, señala qué es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento. Está relacionado con pedir o recibir dinero. No siempre dinero. Vamos a ver que también puede intermediar otras variables u otros factores. Es el ofrecimiento o otorgamiento directo o indirecto de un servidor público. Lo que les decía, está ligado, lo que es la corrupción está ligado a lo que es la administración pública. Entonces, estamos hablando de un servidor público, de una persona natural o jurídica nacional extranjera. Cuando hablamos ya de una persona natural, jurídica nacional extranjera, es más. Estamos hablando más. Es que tiene que haber la participación de una entidad pública, de un servidor público, más un tercero, que se va a beneficiar del Estado. Entonces, no podríamos hablar de corrupción solamente sin la existencia de una entidad pública y sin la existencia de un servidor público. Por eso es que yo lo hablo más. Es decir, puede participar un tercero más. De cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas. Es decir, no solamente reciben dinero. Pueden recibir regalos, pueden recibir favores, pueden recibir promesas o algunas ventajas para sí mismo o para otra persona. Es decir, no siempre un acto de corrupción le va a beneficiar al servidor público, al servidor público. Podría beneficiar a un tercero, ya podría beneficiar a un tercero, no siempre va a ser para el servidor público. Dice, a cambio de la acción u omisión. Lo que vemos en el tema de corrupción y lo que vemos en el tema administrativo boliviano y en muchos países es que se habla bastante de acción u omisión. Pero vamos a ver que la mayor parte de los delitos de corrupción es por acción. Muy pocos delitos es por omisión, es decir, porque no hayas hecho. Pero la mayor parte de los delitos es por acción, porque si se acuerdan, el concepto de fraude lo habíamos visto que es un acto intencional. Y vamos a ver en el tema del concepto de la corrupción, también el concepto de corrupción también es un acto intencional. Y veamos, dice, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecta a los intereses del Estado. Y veamos que tiene que haber una afectación al Estado, a una entidad pública. Entonces hay la participación del servidor público, hay una persona que ofrece o que da dinero o el funcionario público pide. Normalmente lo ligamos al tema económico, pero no siempre es tema económico. Podrían mediar otros factores, otros elementos como favores, algunas promesas, pero que tienen que tener una afectación al Estado, ya sea esa afectación en tema económico, daño económico, bienes, valores, puede ser su buen funcionamiento, la eficacia del Estado y muchos factores que afectan al normal desarrollo del Estado. Entonces, veamos o vemos que el concepto de fraude y el concepto de corrupción evidentemente difieren, pero ambos son actos intencionales, La corrupción está más dirigida al pedir o al recibir alguna suma de dinero para hacer o no hacer algo que debe ser relacionado a su función, el funcionario público, y que afecte a los intereses del Estado. Habiendo visto ahora esos conceptos, esa parte introductoria, vamos a entrar a lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ya es la ley número 004, ha sido promulgada el 31 de marzo del 2010, ya prácticamente han pasado 10 años. Esta ley lo que hacía es buscar, esta ley, entre varios de sus puntos, hace una definición de la corrupción que hemos visto en el punto anterior. ¿Por qué nace esta ley 004? Esta ley 004 anticorrupción son lineamientos internacionales de los organismos internacionales de luchar contra la corrupción. Entonces son políticas internacionales que se bajan a los países y que los países los van adoptando para la lucha contra la corrupción. El tema de la corrupción no es un problema boliviano, el tema de la corrupción es un problema del mundo, es un problema mundial. Por tanto, los organismos internacionales lo que hacen es dictar lineamientos, ciertas políticas a través de sus organismos internacionales. Y el país lo adopta a partir del 2010, lo que hace es promulgar esta ley y una ley dirigida a lo que es la corrupción,
redefine lo que son los delitos de corrupción, define la corrupción, establece las entidades encargadas de la lucha contra la corrupción, establece las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, no solamente establece atribuciones, también establece ciertos derechos o ciertas obligaciones que tienen estas instituciones que han sido creadas justamente para la lucha de la corrupción. Establece el sistema de protección de denunciantes y testigos, es más, ya tenemos hace tiempo ya una ley de protección de denunciantes y testigos. Sistematiza los delitos de corrupción y los vinculados, es decir, lo que hace es señalar del Código Penal cuáles son denominados delitos de corrupción, aquellos que están relacionados con lo que es la administración pública, ¿ya? Y además crea nuevos tipos penales, además de hacer algunas modificaciones a la norma, al Código de Procedimiento Penal y al Código de Procedimiento Civil y al Código Civil, en lo relacionado a la prescripción de las deudas con el Estado. Entonces son esos elementos o objetivos y fines que va persiguiendo lo que esta ley, esta ley encaminada a la lucha contra la corrupción. El haber cumplido con el objetivo, bien, mal, bueno, ustedes van a ir haciendo su valoración, van a hacer su valoración en cómo vamos en el país. Lo que les decía, crea entidades encargadas de la corrupción, entidades de la corrupción. Establece que una de las entidades que lucha contra la corrupción o que va a realizar ciertas políticas o ciertos controles y tiene muchas atribuciones en su creación y además en esta ley 004 es el Ministerio de Transparencia. Actualmente es Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. Es la principal entidad encargada de la lucha contra la corrupción. Y prácticamente es la cabeza de este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Además tenemos el Ministerio de Gobierno, porque el Ministerio de Gobierno, a través de lo que es la policía, los investigadores que coadyuvan al trabajo del Ministerio Público. Es decir, sin ese poder del Estado, sería un poco difícil realizar ciertos procesos de investigación de lucha contra la corrupción. Tenemos una institución importante en la lucha contra la corrupción que se llama el Ministerio Público. El Ministerio Público es otra de las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción. A través de la ley 004 lo que se han creado son fiscales especiales de materia relacionados a lo que es la corrupción. Después tenemos la Contraloría General del Estado, que también debería ser una institución independiente de los poderes y debería cumplir ese su rol de contralor de los recursos del Estado. Y en esa lucha contra la corrupción, la Contraloría General del Estado debería realizar auditorías relacionadas a lo que es la corrupción o el fraude. Es decir, tienen esa potestad como instituciones. También tenemos otra institución en nuestro país que ha sido creado igual por normas internacionales o por políticas internacionales. Se ha creado lo que es la Unidad de Investigaciones Financieras. No es que solamente el país tenga. Todos los países tienen estas unidades de investigaciones financieras. Esta unidad de investigaciones financieras lo que se encarga es de hacer investigación financiera a través de los movimientos financieros de la banca. Alguna vez alguna de los oyentes haya realizado o ha realizado algún depósito mayor a 50,000, tiene que llenar un formulario para ver el origen de los fondos. Entonces, esos son como políticas, son instrumentos de control que hace el tema financiero y esa información se lo va pasando la información a la unidad de investigaciones financieras. Entonces, la unidad de investigaciones financieras lo que hace es inteligencia fiscal y a requerimiento del Ministerio Público o de alguna otra instancia como el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción, también realiza ciertos informes o ciertas investigaciones ya de forma específica cuando el Ministerio Público o lo que es el Viceministerio de Anticorrupción así lo requiere. Después tenemos otra institución que defiende los intereses o el patrimonio del Estado, que se llama la Procuraduría General del Estado, porque como estamos hablando de delitos de corrupción o corrupción y estamos ligando al Estado,
el Estado es el que pierde. Y por tanto, también tenemos a la General del Estado, que es la defensora del patrimonio del Estado. Entonces, al proteger el patrimonio del Estado, participa activamente de este Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción y además podría, en calidad de participar dentro de los procesos de investigación como, como la entidad interesada, además de las entidades dañadas, ¿no? O aquellas entidades que han sido sujetos de algún acto de corrupción. Y por último, los representantes de la sociedad civil. Aquí no vemos, la ley nos señala sobre los auditores, el rol de los auditores, el rol de los abogados. Además de estas instituciones establecidas por ley, y que señalan ciertas atribuciones que la ley además los señala, también hay la participación de lo que son los auditores internos y auditores externos. Internos y externos que también van a contribuir en la lucha contra lo que es la corrupción. Y también incluiría a los abogados del sector público, a los asesores legales del sector público. Por eso les decía, este tema es transversal, no solamente para los auditores, también para la sociedad civil o para cualquier persona que esté trabajando en la administración pública. Entonces, todas estas instituciones conforman el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, a la cabeza del Viceministerio de Lucha contra la Corrupción. Y adentro de una de sus atribuciones es que deberían reunirse, si no me equivoco, como 4 veces al año, ya de forma permanente. Y ellos deberían ir sacando ciertos lineamientos, ciertas políticas hacia las entidades públicas. Pero no quiero perderme mucho tiempo en esto. Entramos a lo que son los delitos de corrupción. Lo que les decía es que la ley 004 los ha redefinido al delitos del Código Penal, los ha redefinido como delitos de corrupción. No voy a nombrar todos. Aquí a varios delitos se empieza a redefinir como delitos de corrupción: al peculado, malversación, cohecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, y etcétera. Entonces, les ha redefinido a varios delitos como delitos de corrupción. Aquí tenemos resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, cohecho activo, prevaricato, contratos lesivos al Estado, consorcio de jueces fiscales y policías y abogados, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica, y así hay varios delitos. Además, también los reclasifica o los señala que hay delitos vinculados a la corrupción, como la asociación delictuosa, organización criminal, peculado culposo, resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley, como etcétera. Además, crea nuevos tipos penales. La ley 004, además de haberse definido algunos delitos relacionados a la administración pública del Código Penal como delitos de corrupción y vinculados a la corrupción, lo que ha hecho es crear nuevos tipos penales, ¿ya? Y crea 8 nuevos tipos penales. Vamos a ver algunos delitos importantes: el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción de la justicia, falsedad en la declaración jurada. Ya son delitos que deberían ser permanentemente recurrentes. Y vamos a ir viendo al final de la exposición, podemos ir ya haciendo ciertas hipótesis de ciertos hechos que se van suscitando en nuestro país. Ahora, ¿cómo relacionamos esos delitos de corrupción con la auditoría forense? ¿Cómo los relacionamos esos delitos de corrupción con la auditoría forense? Cuando hablamos de un acto de corrupción, estamos hablando de un hecho delictivo. Ese hecho delictivo para nosotros relacionados a corrupción. Ya no, nosotros como auditores forenses o como abogados de la administración pública no vamos a estar viendo otro tipo de delitos de orden particular o también público, relacionados, por ejemplo, a la persona, al patrimonio de las personas, al Estado, a la salud pública, a algunos derechos de las personas y todo ese tema. Lo que nosotros aquí vamos a relacionar son a los delitos relacionados a corrupción. Entonces, tenemos un hecho delictivo que ha sido suscitado, y cuando hablamos de un hecho delictivo es el pasado. Por eso que la auditoría forense es
es detectiva, es decir, es después de un hecho ya ocurrido. Ya, ejemplos, respiradores, ejemplo, fondo indígena, y así podemos ir poniendo varios casos de corrupción que es al pasado. Entonces, no estamos hablando de la auditoría forense preventiva, sino es de la auditoría forense detectiva. ¿Qué es para nosotros los auditores ese hecho delictivo? Normalmente a las unidades de auditoría interna se llegan a través de denuncias. Es más, también al Viceministerio de Lucha contra la Corrupción también le llega a través de denuncias. Ese es el principal mecanismo de detección de la corrupción o del fraude. Esa denuncia o ese hecho delictivo viene a ser para los auditores una hipótesis. Es una probable respuesta o una probable conclusión a un trabajo de auditoría que vamos a realizar. La existencia de un posible hecho delictivo relacionado a corrupción. Y como auditores, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos, una vez que tomamos la decisión de realizar la auditoría forense, después de haber hecho un relevamiento de información como una fase de la auditoría, si identificamos algunos elementos que sí hay algunos elementos para poder hacer auditoría, es que pasamos a planificar la auditoría. Pasamos a planificar la auditoría. Esta hipótesis lo tenemos que probar para nosotros los auditores, es una hipótesis. Lo mismo se maneja en el tema legal, lo mismo se maneja en cualquier tipo de investigación, partimos de una hipótesis. Lo mismo en materia penal, en el tema investigativo, se manejan hipótesis. Y esas hipótesis deben ser probadas durante el proceso de investigación. Pero acá estamos hablando en el tema de la auditoría. En la auditoría lo que vamos a hacer es, eso tenemos que probarlo con evidencia de auditoría. Con evidencia de auditoría. Y podemos utilizar varios tipos de evidencia, pero la evidencia que más nos sirve es la evidencia documental y legalizada. Igual podemos tener evidencia testifical, evidencia de videos, grabaciones, peritajes y muchas otras cosas más. Es decir, podemos obtener utilizar una gama de evidencias de auditoría. Entonces, una vez probado estos hechos, estas hipótesis a través de evidencias de auditoría, lo que vamos a hacer es confirmar o rechazar la hipótesis. Ya acá habría que aumentar. Confirmar o rechazar, porque no podemos estar equivocados como auditores. Hemos partido de un posible hecho de corrupción o acto de corrupción y podríamos concluir con que no ha habido ese acto de corrupción o no ha existido ese hecho de corrupción. No siempre vamos a sacar a la fuerza un informe con indicios de responsabilidad. Esta hipótesis confirmada lo que viene a hacer es para el auditor, es un informe de auditoría con indicios de responsabilidad penal. ¿Por qué hablamos de indicios de responsabilidad penal? Porque los auditores hacemos un trabajo técnico, establecemos ciertos indicios, pero lo que no hacemos, no sancionamos. Quien va a sancionar si es culpable o no es culpable y sancionar, esa es una atribución de la justicia, o de un juez o de un tribunal de justicia. Entonces, este informe va a ir a un proceso de investigación vía fiscalía a través de una denuncia. No estoy entrando aquí a elementos, a cómo se hace la auditoría forense. Lo único que estoy haciendo es enlazar en qué nos sirve esos delitos de corrupción en lo que es la auditoría forense. Entonces, nos sirve porque es el camino inicial, es decir, es el inicio para poder realizar una auditoría forense y para llegar a esa conclusión, para confirmar o descartar lo que es esa hipótesis o esos hechos denunciados de corrupción. Además, para poder analizar esa hipótesis de posibles hechos, como auditores tenemos que conocer ciertos elementos o cierta parte de lo que es la legislación penal. La legislación penal. Y cuando hablamos de los delitos, es que tiene ciertos elementos en su redacción y en su composición para poder adecuar. Lo que les decía, partíamos de una hipótesis. Ya de una hipótesis que ha ocurrido un hecho delictivo, un hecho de corrupción. Y a través de estos elementos, y nosotros como auditores, a través de la evidencia, esto va a ser para nosotros evidencia, va a ser evidencia de auditoría, tenemos que llegar al informe de auditoría forense. Entonces, como auditores forenses, necesitamos saber, si no bien no ser expertos
en materia penal, pero sí tenemos que conocer estos delitos de corrupción porque están relacionados a nuestra profesión. Porque en base a estos delitos de corrupción es que nosotros vamos a hacer nuestra auditoría, nuestro proceso de auditoría. Y estos delitos tienen una redacción, tienen una técnica de redacción, es decir, tienen un contenido. Y este contenido o estos elementos que vamos a exponer rápidamente, unos 2 o 3 minutos, estos elementos como auditores tenemos que probarlos. ¿Ya? Eh, Cada delito y relacionado a corrupción, lo que nos interesa es que tiene un nombre que da el código a un tipo penal, tiene un nombre jurídico. Tiene una objetividad jurídica, ya en derecho esto se lleva mucho más y estamos hablando del bien jurídicamente protegido. Cuando estamos hablando de los delitos de corrupción, lo que más protege, estamos hablando de las entidades públicas, el patrimonio, los bienes, el dinero, los valores de las instituciones públicas, pero no solamente eso, también vamos protegiendo el buen funcionamiento, la eficacia de la administración pública, el normal desarrollo de la administración pública, etcétera. Entonces, vamos protegiendo lo que es eso, la administración pública. En un delito hay la participación, no puede haber un delito con una sola persona, participan dos o más personas. Y estamos hablando de dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando hablamos de los delitos, cuando hablamos del sujeto activo, es el sujeto que comete el delito. Y en los delitos de corrupción estamos hablando más de los funcionarios públicos, ¿se acuerdan? De los funcionarios públicos. Y cuando veamos los principales delitos de corrupción, vamos a ir viendo que está relacionado a lo que es la administración pública. El sujeto activo viene a ser el funcionario público. Y el sujeto pasivo es la persona ofendida del hecho. En este caso vamos a hablar de las entidades públicas ofendidas del hecho o las entidades públicas donde se han cometido los hechos de corrupción. Ejemplo, respiradores, la entidad pública ofendida por el hecho de corrupción, estamos hablando del posible hecho de corrupción porque no está probado todavía. Es posible hecho de corrupción, es el Ministerio de Salud y si no me equivoco hay una institución encargada de realizar las compras. Entonces esas dos instituciones se constituían en los sujetos ofendidos con el hecho. También tenemos dos elementos dentro de la redacción técnica de los delitos. Y estamos hablando de lo que son el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Entonces, dentro de cada hecho, porque cuando se redacta de manera genérica. Y lo que se tiene que hacer es un hecho o una hipótesis a un caso concreto, solo tiene que ir adecuando y eso se llama tipificación, eso lo hacen los abogados. Entonces, cuando hablamos del elemento subjetivo, es la parte interior del sujeto activo. Si el hecho se ha cometido de forma voluntaria o ha sido involuntaria. Y estamos hablando de que los delitos son dolosos o son culposos. En temas de auditoría hablamos de dos tipos de errores. Errores intencionales y de errores. La diferencia entre la intencionalidad entre lo que es un fraude y un error es la intencionalidad. Y vamos a ir viendo que en la mayor parte de los delitos de corrupción, el 99% de los delitos de corrupción son de manera intencional. En el derecho lo llamamos de manera dolosa. También hay un elemento objetivo. El elemento objetivo es un verbo nuclear, es una acción típica que despliega el sujeto activo. El sujeto activo, por ejemplo, robar, apropiarse, dictar, nombrar, y tenemos ese tipo de verbos dentro de la redacción de lo que son los delitos en cualquier tipo de delito. Después tenemos el objeto material, es aquel objeto tangible sobre el que se cae la acción típica. Vamos a identificar algunos elementos, por ejemplo, bienes, dinero, inventarios, activos fijos, valores, cheques, plata, y no solamente esos objetos materiales, podríamos también ver otro tipo por ejemplo, el cumplimiento de objetivos, los fines, los objetivos y todo ese tema.
Cuando hablamos de delitos de corrupción, estamos hablando de que los delitos generan ciertos resultados, es decir, tienen consecuencias. Entonces, un hecho tiene consecuencias y esas consecuencias de esos delitos los clasificamos como delitos de resultados, delitos de peligro o delitos de mera actividad. La mayor parte de los delitos relacionados a corrupción son de resultados. Lo que decíamos en el concepto, tiene que haber una afectación al Estado, no solamente en el tema material, sino también en otros fines y objetivos que persigue la administración pública. Pero la mayor parte de los delitos lo que buscan son identificar resultados, es decir, afectación al Estado. Además, dentro de los elementos cómo se redactan los delitos, tenemos lo que se llama la condición sine qua non, es decir, una condición que debe cumplir para para que este hecho podamos subsumir a un tipo penal. Y eso se llama tipificación del delito o subsunción del hecho al tipo penal. Entonces hay ciertas condiciones que debe cumplir, son los requisitos que establece el tipo penal. Es decir, vamos a ir viendo con ya un caso, vamos a ver un caso y vamos a ir descomponiendo esos elementos. Entonces, es un requisito que establece el tipo penal. Por ejemplo, en el de peculado, que el que se apropia tiene que ser responsable de la administración o custodia. Entonces, hay una condición que debe cumplir. Si no cumple esa condición, no podemos adecuar un hecho o una hipótesis a un tipo penal. Entonces, es importante saber como auditores para poder identificar los hechos, poder recabar evidencia de auditoría, acumular la evidencia, pasar ese informe a los abogados para que los abogados puedan tipificar o adecuar esos hechos a un tipo penal. Y por último, todos los delitos tienen una sanción. Y es el castigo que se va a dar al sujeto que haya incurrido en la conducta descrita en el tipo penal. Entonces, estos son los elementos que tienen explícitamente o implícitamente en cada delito, y en este caso estamos hablando de los delitos de corrupción. Y estos los tenemos que nosotros identificar, y documentar con evidencia de auditoría para poder emitir el informe o para mandar al asesor legal y nos pueda ellos adecuar al tipo penal estos hechos. Pero si no sabemos la composición o la hipótesis de estos delitos o a qué se refieren estos delitos de corrupción, ¿cómo le vamos a encaminar con pruebas al abogado si no conocemos esto? Por eso es importante conocer estos elementos, porque esto para nosotros, a través de las evidencias de auditoría, le vamos a remitir un informe a lo que es al asesor legal o a los abogados. Bueno, y entramos ahora a los principales delitos de corrupción. Vamos a ir viendo algunos delitos de corrupción, unos 4 o 5 delitos, los que más se repiten o los que son más reiterativos. Aquí tenemos un delito que se comete bastante, y yo en mi vida profesional también he identificado bastante este tipo de delito, que se llama peculado. Es el delito de peculado. ¿El delito de peculado en qué consiste? ¿En qué consiste? El delito de peculado consiste en que vamos a hacer una lectura. Una lectura dice, la servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallar encargado será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Ya, vamos a ir viendo sus elementos, vamos a ir viendo de sus elementos de este caso, y de estos casos solamente vamos a hacer ya los puntos más importantes. ¿Qué tenemos? Primeramente, tenemos un sujeto activo. Un sujeto activo que tiene que ser servidor o servidor pública. Vean en la redacción de este delito, no es para particulares, no es para tercero y no es para una empresa privada. Esto es para una institución pública. En la redacción de este delito no dice entidad pública, pero ¿dónde están los funcionarios públicos o los servidores públicos? En las entidades públicas. Entonces, cuando hablamos del sujeto activo, es el servidor o servidora o servidor público. El sujeto pasivo no está escrito, pero es una entidad pública, porque no podemos hablar de un servidor público en la CBN o en la Cervecería Boliviana Nacional, servidor público en el Banco Nacional de Bolivia, servidor público en Coca-Cola, eso no existe. Entonces, el servidor público está relacionado con una entidad pública. Vean que no está escrito,
pero ya se entiende que cuando hablamos de servidor público estamos hablando de una entidad pública. Además, los delitos de corrupción es más para el sector público. Tenemos el nombre jurídico, se llama esto peculado, y eso ya tenemos que saber. Esto viene a ser para los auditores, ya viene a ser lo que es la hipótesis. Ya tenemos un hecho, una hipótesis, una denuncia, y ya tenemos que nosotros adecuar, y con ese camino o con esa hipótesis inicial es que tenemos que ir preparando nuestras pruebas. Además, dice que aprovechando del cargo que desempeña, se apropiare. Se apropiare es el elemento objetivo, es el elemento objetivo, se apropiare de apropiarse. Entonces, aquí estamos hablando de apropiación, que un funcionario público se apropie de dinero, valores o bienes. En pocas palabras, parte del patrimonio de una institución pública. Y a eso lo que le llamamos es el elemento objetivo, es la acción. Es la acción que está desplegando el servidor público, apropiarse. Después tenemos el elemento subjetivo, es que este delito, el de apropiarse, no puede ser un acto involuntario, es decir, culposo o sin voluntad. Entonces, el apropiarse es un acto intencional. Como les decía, la mayor parte de los delitos, el 99% de los delitos son actos intencionales, son actos dolosos. Con intención, con conocimiento y con voluntad. No hay eso de que sin querer queriendo yo he cometido un delito de corrupción. No hay eso. Son actos intencionales, dolosos. Y eso como auditores tenemos que probar. Si bien es lo subjetivo, lo adentro, el interior del sujeto activo, pero esto a través de documentos o de pruebas también se tiene que ir, tenemos que ir probando nosotros como auditores en la auditoría forense. El objeto material son las cosas. En este caso, el objeto material tenemos dinero, valores o bienes. Aquí tenemos el objeto material, se cae sobre dinero, valores o bienes. Entonces vean que este delito de corrupción está protegiendo al dinero, a los valores o bienes de las entidades públicas. Este delito ¿cuáles son sus consecuencias de estos delitos? Son delitos de resultados. Hay una afectación económica. Estamos hablando aquí de apropiación, estamos hablando de afectación económica a las entidades públicas. Por eso es un delito de resultado, no es un delito de peligro y tampoco es un delito de mera actividad, es un delito de resultados. La mayor parte de los delitos de corrupción son delitos de resultados, es decir, tiene que haber una afectación al Estado. La condición sine qua non, lo que les decía, hay cierta condición que deben reunir para poder tipificar o para poder concluir la hipótesis que este funcionario ha cometido este delito. Y esa condición sine qua non está redactado que dice que aprovechando del cargo que cuya administración o cobro custodia se hallara encargado. Entonces estamos hablando de que este funcionario público tiene que ser el encargado de la administración, cobro o custodia de este dinero, de estos bienes, de estos valores. Ejemplo, si un tesorero o un cobrador de la administración pública se apropia de cierta suma de dinero, de ingresos de una organización, si él es responsable, se lo puede tipificar con este delito, pero si es un tercero de otra unidad, de una institución pública de activos fijos, va a tesorería y de tesorería, se apropia, ya no llamaríamos peculado. Ahí ya estuviéramos frente a lo que es un hurto, ¿no? ¿Por qué? Porque el encargado de activos fijos no estaba responsable de la administración de ese dinero. Entonces, tenemos que conocer estos elementos porque como auditores nos podemos equivocar, porque si no describimos y no hacemos la evidencia de auditoría, no describimos la evidencia de auditoría con estos elementos, podemos estar haciendo un trabajo que nos puede insumir 2, 3 meses, un año, y que estamos haciendo en vano o que estamos haciendo un trabajo gastando tiempos de auditoría cuando podríamos estar haciendo otra auditoría. Entonces, esa condición sine qua non significa que esa persona que se apropia tiene que ser el encargado de la administración, cobro, custodia. Es decir, no puede ser un tercero. Si es un tercero, ya es otro tipo de delito. Y por último, veamos que en este delito tenemos una sanción que se llama la privación de libertad de 5 a 10 años. Ya más o menos bordea, la mayor parte de los delitos de corrupción bordean por esa cantidad de sanción, entre 2 a 10 años. Ya porque se hace una valoración de las sanciones y eso ya es parte del estudio de lo que es la criminología.
como estamos hablando de delitos relacionados contra el Estado y son más patrimoniales, entonces estamos hablando de una media de sanción, una media de sanción. Lo que les decía, cuando hablamos de peculado, nosotros como auditores tenemos que recabar evidencia de auditoría. Evidencia de auditoría para poder demostrar esa hipótesis. Hemos tenido, esto es la hipótesis para nosotros. Pero ya es un caso en concreto. El Código Penal es en genérico, porque no es al futuro. Es decir, quien hace esto será sancionado con esto. Quien hace esto y que afecte a los intereses del Estado va a ser sancionado con tanto de privación de libertad. Esto tenemos nosotros que demostrar con evidencia de auditoría. Por ejemplo, en este de peculado, vamos a ser el único ejemplo y el resto vamos a ir solamente ya haciendo lectura de lo más importante. Podemos, por ejemplo, objetividad jurídica, podemos ir probando a través de evidencia documental, documentos de propiedad, facturas, recibos, inventarios. ¿Por qué? Porque aquí estaba protegiendo ¿qué? El patrimonio público. La objetividad jurídica era la protección del bien jurídicamente protegido de una entidad pública. Si hablamos de inventarios, tenemos inventarios, vamos a tener facturas. Hablamos de un bien, podemos tener documentos de propiedad, registros de propiedad, podemos tener registros en derechos reales, RUAs, registros de un vehículo que se hayan apropiado. Tenemos recibos, inventarios, registros contables, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una gama de evidencia para documentar que sí estamos afectando al patrimonio público. Y el sujeto activo, tenemos que demostrar que este sujeto activo, primero, antes de demostrar que es funcionario público, tenemos que demostrar que es una institución pública. Y una institución pública lo demostramos a través de una ley, decreto de creación, estatuto orgánico, como etcétera. Y hay varios documentos donde se defina qué tipo de institución es. Toda entidad nace, es como un certificado de nacimiento. Las instituciones públicas también tienen su ley de creación, decreto de creación, tiene su certificado de nacimiento, donde dice qué tipo de institución es pública o privada. Lo primero que tenemos que determinar a través de estos documentos si es público o privado, porque si estamos en una institución privada, muchos de esos delitos de corrupción, el 99% no son aplicables. No son aplicables. Entonces, tenemos que primero establecer que sí estamos en una institución pública. Si estamos en una institución pública, estamos hablando de un funcionario público, estamos hablando aquí de un servidor público, de un servidor público. Entonces, este servidor público, ¿cómo demostramos que es servidor de la institución? A través de un memorándum de designación, a través de su contrato, puede ser que no tenga memorándum, tiene contrato, certificación de recursos humanos, planillas de sueldos, como etcétera, que demuestre que tiene una relación contractual, una relación con la entidad pública. Y todo aquel que presta servicios a una entidad pública en relación de dependencia con lo que es la administración pública es considerado servidor o servidora pública. El elemento subjetivo. El elemento subjetivo, por ejemplo, cuando se comete un delito de corrupción, hemos visto en el concepto de fraude y en el concepto de corrupción, que son actos intencionales, que utilizan el engaño para sacar cierta ventaja. Y cuando estamos viendo el elemento subjetivo, es decir, la parte interior, vamos a ver la intencionalidad del sujeto. Y eso también tenemos que documentarlo. Y cuando hablamos de la intencionalidad del sujeto, vamos a ver, por ejemplo, si yo he cobrado 5,000, y tengo documentos firmados de 5,000 y solamente informo por 1,000, me estoy apropiando de 4,000. ¿Qué estoy haciendo? Estoy falseando la información y eso se llama falsedad ideológica de los informes. ¿Cuáles van a ser los documentos de los informes, los recibos, las facturas? Podemos ir documentando con una serie de documentos hasta podríamos llegar a la falsedad de documentos, es decir, falsear documentos. Por ejemplo, tenemos una factura, hacer otra factura, falseamos todo el documento y ya no decimos que hemos cobrado 5,000, sino que hemos cobrado 1,000. Estamos falsificando un documento. Todos los documentos constituyen evidencia para el auditor y eso es lo que tenemos que hacer como auditores. Cuando hablamos del elemento objetivo, ¿cómo podemos probar el haberse apropiado? ¿Apropiado de qué? ¿Y cómo demostramos?
Por ejemplo, en este de peculado podemos documentar con arqueos de caja, comprobantes contables, entrega de materiales, entrega de bienes, de cuentos, inventarios, facturas, recibos y otros. Depende cuál sea el objeto material. Si hablamos de dinero, vamos a probar con recibos, con informes, con arqueos, con comprobantes contables, con depósitos bancarios, extractos bancarios, depósitos y muchos documentos. Entonces, varios tipos de documentos dependiendo del caso. Aquí estamos hablando de manera genérica cómo tenemos que demostrar esta hipótesis o estos hechos si se subsumen a este tipo penal. El objeto material es que tenemos que cuantificar. Tenemos que cuantificar determinación del faltante, porque estamos hablando aquí de apropiación, ya sea de faltante de dinero, faltante de valores o faltante de bienes. En este delito no solamente podemos apropiarnos de dinero, podemos apropiarnos de inventario, podemos apropiarnos de bienes. En mi vida profesional también he tenido varios casos, no solamente de apropiación de dinero, sino también de valores y bienes. Y eso tenemos que cuantificar como auditores, tenemos que establecer cuánto de dinero falta. Y justamente se hace por eso la auditoría, para identificar a los autores, a los responsables, cuantificar el daño económico o el faltante de inventario de bienes y establecer un informe y hacer un resumen de hechos y realizar el informe. Este delito, ¿cuáles son las consecuencias de este delito? Son de resultados, hemos dicho de resultados y tenemos que, como auditores, tenemos que demostrar. Si hemos dicho que se ha apropiado dinero, tenemos que decir cuánto de dinero se ha faltado. ¿A través de qué? Los auditores somos expertos en hacer arqueos, inventarios, recuentos físicos de inventarios, de bienes y todo ese tema. Entonces, a través de esos documentos analíticos que va a realizar el auditor, vamos a determinar el faltante. Por eso es importante la participación de un auditor en los delitos de corrupción. Todo este trabajo que estoy señalando, de recabar esta evidencia, quién es el experto y el que tiene mayor experiencia en identificar estos hechos de corrupción o estas hipótesis, es el auditor. Por eso es el más indicado en quien debe realizar primeramente una investigación, una auditoría y recién llevárselo al Ministerio Público, es decir, para que el fiscal o el grupo de fiscales cuenten con un grupo de evidencia y ciertas conclusiones técnicas para poder demostrar esta hipótesis. La condición sine qua non. La condición sine qua non dice, esta persona que se apropia tiene que estar encargado de la administración. ¿Cómo probamos que esté encargado de la administración? A través del manual de funciones del servidor público, manual de puestos, donde señale que el encargado de cobranzas es el encargado de realizar las cobranzas de las empresas aportantes, de los ingresos, de la venta de valores, de la cobranza de los derechos, tasas y todo ese tema. Entonces ahí está indicado las funciones que requiere. Entonces tenemos que demostrar que este servidor público que se ha apropiado, él era el responsable de eso, porque si no es el responsable de esa función, de esa administración o custodia, no se lo puede tipificar este delito. Es decir, estuviéramos haciendo mala hipótesis y los abogados tendrían que rechazar nuestro informe, porque ellos lo que van a hacer, adecuar este conjunto de evidencia y hechos, lo tienen que adecuar a este tipo penal que se llama peculado. Pero ahora estamos viendo en este pequeño curso cómo es el trabajo del auditor forense y cómo después se llega a adecuar esa conducta o esos hechos a un tipo penal, que, bueno, es un trabajo coordinado con asesoría legal. Ya no vamos a describir ahora más elementos, vamos a ver los principales delitos. Estamos a 9 y 10, hoy es San Juan, por eso estoy en versión rápida. Trataremos de terminar unos 10 o 15 minutos más la exposición. Malversación es otro de los delitos que se comete bastante en la administración pública, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, a Manfred y, si no me equivoco, a Mario Cosío se los ha sancionado o ha salido sentencia por malversación. No sé si ha sido concluida o no, pero la acusación iba por malversación, varios de los funcionarios públicos. Pero en la malversación no es que el funcionario público se apropie de dinero o se robe dinero o se hurte dinero. En la malversación es que el funcionario público da una aplicación distinta a ciertos recursos, muy distinto. Por ejemplo,
En una alcaldía teníamos que haber construido hospitales y no hemos construido hospitales, hemos hecho canchas por presión de la asociación de equipos o de jugadores. Entonces, por quedar bien el alcalde, sin hacer las modificaciones presupuestarias, destina un recurso que tiene un objetivo a otro objetivo o a otro fin. Y eso está, si no está aprobado por las instancias correspondientes, por el Consejo, por ley, modificado, debidamente modificado, estuviéramos incurriendo ahí en el delito que llamamos malversación de fondos. Este delito se da mucho, pero lo que hay que aclarar nuevamente es que no es hurto, no es robo, es decir, el funcionario público no se lleva el dinero. Y de esa manera es lo que vamos a ir explicando ahora el resto de los delitos de corrupción. Cohecho pasivo propio. El cohecho pasivo propio también es un delito que se comete bastante, pero es uno de los más difíciles de probar. Es uno de los más difíciles de probar como auditores. Es más, este tipo de delitos prácticamente el auditor no debería ir vía auditoría. Pero si es que va igual el auditor, si es que hay ciertos elementos para poder probar este cohecho pasivo propio, que es que el servidor público hace o deja de hacer algo, algún acto relativo a sus funciones, pero que recibiere directamente por interpuesta persona, para sí un tercero, dádivas o cualquier otra persona. Es cuando una persona recibe para hacer algo que no es correcto o para no hacer lo que debe hacer. Y ahí es lo que llamamos las famosas coimas. Estamos hablando de las famosas coimas, ¿ya? Y esto se da en varios casos. Lo malo de esto, de probar esto, es que cuando alguien da coima, no, pues no vas a pedir factura ni recibo, ¿no? Entonces ahí se complica el trabajo del auditor, pero sí ya puedes utilizar otras técnicas de auditoría, de evidencia de auditoría, como ser, por ejemplo, la prueba testifical, que hayan visto 2 personas, 3 personas entregar dinero a un funcionario público para que no haga su función o para que haga mal sus funciones. Grabaciones, videos, pero con el debido tratamiento, porque en fiscalía no tienen mucho valor legal los videos, a no ser que lo lleves a través de ciertos peritajes, es decir, que lo hagas desdoblamiento, veas otras funciones, la veracidad del video y todo eso demás para que sean válidos ya en el juicio correspondiente. Entonces, el cohecho pasivo estamos hablando de aquellas coimas que reciben ciertos funcionarios públicos para hacer o no hacer ciertos deberes o sus funciones y que afecten al Estado. Otro de los delitos importantes que se ve bastante en lo que es la administración pública es lo que llamamos las resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Ya, pero hay que saber, cuando hablamos en derecho, cuando hablamos en derecho, es que tenemos que saber qué es una resolución. No todo documento emitido por los funcionarios públicos tienen ese nivel de resolución. Tiene que ser una resolución. Esta es resolución contraria a la Constitución. La servidora o el servidor público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes. Ya han escuchado recientemente, normalmente pongo ejemplos muy cercanos, tenemos una ley de emergencia nacional que señala, que las deudas, tanto el capital como los intereses, deben ser pagados 6 meses posterior a la declaratoria de emergencia. Pero la ASFI, si no me equivoco, la ASFI, el director ejecutivo de la ASFI, sacó una circular, hay que ver si eso es una resolución, sacó una circular en el mes de mayo para que paguen los deudores el tema de sus créditos. Ojo, que esa circular era contrario a una ley. Como 3 personas, la Asamblea, varios legisladores y algunas otras personas más, le amenazaron con iniciar acción penal por resoluciones contrarias a la ley y creo que no han pasado ni 48 horas, lo ha tenido que anular esa circular. Ojo, en este tipo de resoluciones no tiene que haber resultados. Por ejemplo, si bien es delito de resultados, pero el solo hecho de dictar ya podría estar cometiendo este delito. Este delito no siempre vamos a esperar un resultado. El solo hecho de haber dictado, tú ya puedes estar cometiendo este delito. Este delito cometen más los jueces, los fiscales, otro tipo de autoridades, directores ejecutivos que dictan permanentemente resoluciones. Y cuando sean contrarias a la Constitución, se le puede iniciar un proceso.
se puede iniciar un proceso. Incumplimiento de deberes. Este es otro de los delitos de corrupción que más se encajona, es más de cajón a todos los hechos de corrupción se los va metiendo este delito de incumplimiento de deberes. Es prácticamente, es un delito de cajón que se mete a todos los hechos o a todas las hipótesis. Seguimos hablando del servidor público que ilegalmente omitiere, vamos a ver aquí, omitiere, rehusare o retardare, retardare son la acción o los elementos objetivos que tiene que haber. Un acto propio de sus funciones será sancionado con privación de libertad. Y aquí está, todos los funcionarios públicos tenemos un manual de funciones, tenemos un deber que cumplir, que cuando omitimos esos deberes o rehusamos de hacer o retardamos de hacer lo que está señalado en las leyes, en los reglamentos, en nuestras normas, en nuestros procedimientos, podrían procesarnos. Es decir, ¿esto por qué meten de cajón? Por ejemplo, si vamos al tema del ejemplo de los respiradores. El tema de los respiradores, en el tema de los respiradores, el ministro de Salud como cabeza, como unidad solicitante, tenía el deber de verificar el cumplimiento normativo o que estemos comprando los mejores equipos y estemos comprando los equipos que necesitemos. Entonces, tiene un deber, eso está establecido en las normas de contratación. Entonces, tiene un deber, tenía ese deber, ha cumplido ese deber, no ha cumplido ese deber, y eso como auditores nosotros somos más expertos en el tema administrativo para identificar que la unidad solicitante, en este caso el ministro de Salud, ha cumplido sus funciones o no ha cumplido sus funciones, y eso tiene que ser debidamente documentado. Entonces, es un delito que se encaja a bastantes hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque normalmente no hacen lo que deberían hacer. Y si no lo han hecho, aunque por omisión no hayan hecho ese control, igual. Habíamos visto al inicio acción u omisión, decía la corrupción. Y en la ley 78 bastante se habla de lo que es la acción u omisión. Acción o omisión. Ahí tenemos nombramientos ilegales. Ya es otro delito que se comete día a día, pero que lamentablemente muy poco se hace con este delito. Nombramientos ilegales. Ya será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 30 a 100 días el servidor público, nuevamente, servidor público. Estamos hablando de servidor público. El servidor público que propusiera, ojo, aquí estamos hablando del elemento objetivo, que propusiere, una comisión que propusiere una terna o algún ejecutivo o MAE que nombrare para un cargo público a persona que no reúne las condiciones legales para su desempeño. Todo el tiempo en la administración pública se va nombrando, es más, hasta personas sin título o personas que no cumplen los requisitos. Hasta la comisión que califica mal y presenta una terna a personas que que no cumplían con los requisitos legales para el desempeño, pueden ser procesados, deberían ser procesados por nombramientos ilegales. Personalmente considero que este delito se comete bastante, pero que hacemos muy poco los auditores y hacemos muy poco los abogados. Tenemos un gran reto para luchar con estos nombramientos legales, porque de aquí nace ya la ineficacia de la administración pública. Porque si yo, en vez de contratar un ingeniero de sistemas, contrato un veterinario, obvio que el trabajo va a ser mal, entonces estamos partiendo mal. Y eso debería ser sancionado. Como auditores deberíamos conocer estos elementos para poder ya todo el tiempo tener las hipótesis y hacer auditorías cuando corresponda. Entonces es un delito que se comete todo el tiempo, que se va cometiendo todo el tiempo. Tenemos contratos lesivos al Estado. Es otro de los delitos de corrupción. Tenemos bastantes delitos, pero 10 delitos son, unos 10, 8 o 10 delitos son los más usados o los que se cometen reiterativamente en la administración pública. Y estos contratos lesivos vamos a revisar de manera rápida. El servidor público, nuevamente la administración pública, celebrar contratos en perjuicio del Estado
o de las entidades autónomas o autárquicas mixtas. Ya será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Ya ahí tenemos el ejemplo de las mochilas chinas, ¿se acuerdan? Había un contrato y por estrategia al que se lo está acusando de ese delito, ¿qué es lo que se ha hecho? Anular el contrato. Ya aquí no vamos a analizar temas jurídicos, pero es parte de la estrategia de la defensa. Habría que ver en tema de los respiradores, por ejemplo, si se ha consumado el contrato, porque el solo hecho de celebrar el contrato, pero en perjuicio del Estado. Puedes firmar y podría no ejecutarse el contrato, es decir, podría no materializarse el daño económico al Estado, el daño al Estado, y ahí ya podría tener menos responsabilidad del servidor público. Pero cuando celebra el contrato y además causa daño económico al Estado, además se le podría iniciar daño civil, tiene que resarcir los daños económicos y todo ese tema. Entonces estamos hablando aquí de celebración de contratos que son lesivos al Estado. En esta parte los auditores igual deberíamos ser los expertos, ¿no? en identificar esos hechos. Por ejemplo, el tema de los respiradores. Si yo tengo una oferta, una propuesta de 12.500 y de 13.500 puesto en Bolivia con factura, con mantenimiento de valor con mantenimiento, servicios de mantenimiento, ¿por qué hemos ido a comprar a España? Hay que hacerse una gran pregunta. Algo raro había, y teniendo 15 días antes otro, cuando hay admisión de parte del ex cónsul de España que dice que existe una cotización, una propuesta más económica al 50%, hay complicidad, ¿no? Hay una complicidad, pero esos son indicios, son presunciones. Yo no puedo acusar a nadie, pero sí hay ciertos elementos que sí se han cometido hechos de corrupción. Quien tiene que definir, sancionar y decir que se ha cometido ese hecho de corrupción va a ser un juez. Pero sí hay ciertos indicios ya de que sí había ya un hecho económico malo para el Estado, a sabiendas de las personas, porque conocían. Es más, la canciller dice no haber conocido esa nota, pero a muchos funcionarios del Estado conocían que había una propuesta menor. ¿Y por qué no han hecho algo? ¿Por qué hemos comprado equipos de mala calidad que ahora no están siendo utilizados y en mayor precio? Porque si había una menor precio, no sé si se salvarán, pero personalmente la justicia debería caer fuerte a los involucrados en los hechos de corrupción. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo no solamente el tema económico, también están poniendo en peligro la salud de los 11 millones de habitantes, porque esa conducta está haciendo de que no tengamos respiradores. Y ahora estamos en una pandemia donde se necesita en nuestro país. Otro de los delitos, que bastante también se da en la administración pública es la conducta antieconómica de los funcionarios públicos. ¿Y qué dice el servidor o el servidor público? Que hallándose en el ejercicio de sus cargos directivos u otros de responsabilidad e instituciones en empresas estatales, causare por mala administración. Esto ya está un poco ligado con lo que es la auditoría operativa. Ya hay que identificar, por ejemplo, que por mala administración o mala dirección técnica está causando daños al patrimonio del Estado o al patrimonio de los intereses del Estado. Además de los contratos lesivos al Estado que habíamos hablado en el anterior ejemplo, también se le puede procesar por conducta antieconómica, ¿no? Porque ¿cómo yo voy a comprar algo en 28,000 cuando podía haber comprado en 12,000? Entonces ahí estoy actuando de mala fe, actuando de mala fe. Cuando se le imputa a ciertos involucrados en un hecho de corrupción, no solamente se le imputa a veces por un solo delito, se lo puede imputar por varios delitos. Están prácticamente asociados o tienen relación. No solamente el contrato lesivo, también la conducta antieconómica, pero ojo, servidor público, tiene que ser requisito servidor público e institución pública. Y así vamos teniendo ya el uso indebido de bienes y servicios públicos, es por el uso que se le da de los bienes, los servidores públicos que hacen uso de los bienes. Antes era más visto, ya. Hace 10 años veíamos que vehículos de uso oficial en Las Rodríguez, en los mercados, haciendo compras, ¿no? O recogiendo a los hijos, pero ya eso ha ido disminuyendo porque ya es más fácil denunciar o hay mecanismos de denuncia y además es muy peligroso el tema de los celulares, ¿no? Te toman imágenes y te denuncian, ¿no? Y te dicen tú estás utilizando mal.
Enriquecimiento ilícito, el servidor público que hubieran incrementado y no puede ser justificado. Aquel funcionario público que aparezca de la noche a mañana con bastante patrimonio y que no pueda justificar. Este es un delito muy particular. Un delito particular donde el funcionario público es el que tiene que demostrar su inocencia, pero aquí no vamos a hablar tanto del tema jurídico. Después tenemos otros nuevos tipos penales que lo ha hecho que ha señalado lo que es la ley Marcelo Quiroga de Santa Cruz. Estamos hablando de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación del Estado. Esto es bien importante. Con afectación del Estado. Con este delito podrían no salvarse ni los funcionarios públicos ni las personas naturales. ¿Por qué? Porque aquellas personas naturales, por ejemplo, un contrabandista que tiene su negocio en la Uyustus, en la Eloy Salmón, tiene 3, 4 tiendas, que hace contrabando y que de la noche a la mañana aparece con patrimonio, se le podría procesar. Ojo, vean, es de los pocos delitos, de los contados delitos, 2 o 3 delitos, que sí podría afectar o llegar a una persona natural. Una persona natural que no, que haya incrementado su patrimonio desmesuradamente. Es decir, se los podría procesar. Esta ley es muy peligrosa. Se puede procesar a muchas personas. No solamente a funcionarios públicos, sino también a terceros, a personas que de la noche a la mañana aparecen con 3, 4, 5 autos. Ya, ¿y cuál sería la afectación al Estado? Porque si tú haces contrabando, ¿qué no estás haciendo? No estás pagando impuestos. Implícitamente estás afectando a los estados, a los servicios públicos. Entonces, podrían también ir por este lado a las personas particulares. Vean que como ciudadanos comunes y corrientes también tenemos que saber este tema. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito son personas, terceras personas, que ayuden a algunos funcionarios públicos al enriquecimiento, es decir, prestando su nombre, haciendo poner ciertos bienes a su nombre y todo ese tema. Entonces, también puede afectar. Y por último, hay cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, la obstrucción a la justicia, no están muy ligados a habría que ver si son negocios a nivel internacional, contratos a nivel internacional. Ya otro de los delitos que ha incorporado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es lo que es la falsedad en la declaración jurada. Este es un elemento bien importante para el control del patrimonio de los funcionarios públicos. Pero aquí estamos hablando de la falsedad de la declaración. Ya en la falsedad de la declaración. Ya pongo algunos ejemplos, pero solamente como indicios, porque yo no puedo ser el rol de juzgador. Ya la hija, si no me equivoco, la hija de una alta autoridad de nuestro país que está en actuales funciones, declaró un patrimonio, si no me equivoco, por 5 o 8 millones, ¿ya? Y además, profesión abogada y había declarado su patrimonio o su declaración de bienes jurados antes de asumir el cargo en la suma de aproximadamente 8 millones a 5 millones. Y cuando se lo ha cuestionado y se lo ha hecho la denuncia, porque a través de las redes se denuncia bastantes cosas, ¿qué es lo que ha señalado? De que por error ha puesto el patrimonio de su familia. Eso para la ley no es válido. Ya está mal la declaración, alguien podía haberle iniciado proceso, es más, la fiscalía debería iniciarle de oficio un proceso de investigación, pero lamentablemente aquí muchos no cumplen o incumplen sus deberes, como la fiscalía, la Contraloría, la Unidad de Investigaciones Financieras y muchas instituciones que no cumplen su rol. Pero aquí estamos hablando de la falsedad de la declaración jurada. Es decir, cualquier funcionario público que declare mal, ojo, que para la ley no hay sin querer queriendo. Es decir, aquí has declarado mal, pero yo de vez en cuando entro a revisar las declaraciones juradas de mucha gente, porque es público, entro a revisar las declaraciones juradas, su resumen, y les cuento que un ejecutivo, ingresos del año, ponen 1,000 bolivianos. Y ahí está mal su declaración, ¿no? Yo sé que no lo hacen intencional, pero para la ley no hay eso, para la ley se supone que uno sabe. ¿Y eso por qué produce? ¿Cuándo será eso? Cuando muchos funcionarios públicos van y se hacen llenar sus declaraciones juradas, se hacen llenar alrededor de la Contraloría, hay unas oficinitas y le meten a la rajatabla para posesionarse en el cargo, le meten una declaración jurada y cuando revisas, no están sus casas, no están sus terrenos, no están sus cuentas bancarias y ojo, pueden ser procesados y esto tiene una sanción de 1 a 4 años. Y además, pues, tendrían que ser destituidos de la administración pública. Con eso hemos terminado los delitos. Aquí tenemos unos delitos relacionados al fraude y la corrupción, como les había señalado, la falsedad material, falsedad ideológica. Eso ya no lo vamos a ver, ya estamos tarde.
Hay algunas, tenemos algunos delitos que sí se pueden aplicar en la administración privada o en las empresas privadas. Estamos hablando del hurto, la estafa, porque los otros eran aplicados exclusivamente a la administración pública. Tampoco vamos a explicar mucho. Apropiación indebida es muy similar a la apropiación, pero es en versión privada. En versión privada tenemos delitos previsionales de los aportes a largo plazo que no sean depositados y tengan otro uso, están constituidos como delitos de corrupción y pueden ser procesados los representantes y los representantes de las empresas que den otro uso. Abuso de confianza es otro de los delitos que pueden ser aplicados en la administración privada. Con esto, quiero agradecer por la atención prestada. Creo que hay muchas personas que ya están compartiendo el tema de San Juan. Gracias por su atención y como auditores y como profesionales tenemos que decir no a la corrupción y tenemos que luchar contra la corrupción. Con esto cierro mi participación y algunas ondas de preguntas o algunas preguntas, aclaraciones que podríamos hacer. Licenciado, muchas gracias. Bueno, le comento que tenemos consultas en el chat. Tenemos de Rubén Mamani nos dice, ¿por qué existe más corrupción en las entidades públicas? ¿Es por los controles internos o hay alguna causa? Ya, Rubén, ¿no? Rubén, porque Sí. lo que había dicho al inicio de la exposición, que la corrupción es un tipo de fraude relacionado más a la administración pública y no tanto a lo que es a la administración privada. Por su naturaleza, han creado de esa manera. Es decir, está más relacionado a lo que es la actividad pública. No es que haya más corrupción o más fraude en la administración pública que en la administración privada. Sin embargo, también no te puedo decir, no te puedo responder de manera concreta o absoluta de que en la administración privada no se cometa corrupción. Pero sí hay una diferencia. En la administración privada tienen propietarios y ellos cuidan su patrimonio. En la administración privada lo que más se da cuando estamos hablando de bolsa, estamos hablando de fraude en estados financieros. Hay apropiación, yo he visto en la administración privada también hay apropiación, que en nuestro país la apropiación está catalogada como corrupción. Y la corrupción se ha creado más para el sector público, ese término se ha creado para el sector público. Ya, y no quiero decir de que el fraude se cometa más en la administración pública. Probablemente sea la lógica que en la administración pública se cometa más fraude. Ya fraude es lo genérico y corrupción es lo específico. Se cometa más corrupción en el sector público. ¿Por qué? Porque nadie es dueño del dinero que se administra. Y cuando no es tu plata, tú te lo puedes llevar. Tú vas a comprar con más dinero. Si es tu propia plata, porque si fuera tu empresa y tú tienes que comprar los respiradores, tú vas a comprar ¿en cuánto? Vas a comprar en 12,500 o en 28,500. Lógica. Vas a comprar en 12,500, no has de comprar en 28,000 porque no te vas a autoengañar tú mismo. Y si tienes trabajadores que hacen eso, los descubres, también sí les puedes también descubrir. Pero el fraude se da tanto en el privado como en el público, pero la corrupción está más para el sector público. ¿Otra pregunta? Gracias, licenciado. Tenemos otra consulta de Mauricio Posada. En cuanto a la falsedad en la declaración y que ésta ya sea pública y ya el Ministerio Público y la Contraloría no iniciaron los procesos, ¿qué institución o autoridad deberían hacerlo? Y también a estas instituciones por incumplimiento de deberes. Así es. Eso es cierto. Y todos los días vemos una dejadez de ciertas instituciones y ciertas autoridades. Cuando ya está demostrado esa falsedad, ya además un medio de denuncia de la corrupción es las redes sociales. Ya prácticamente es un medio fácil de denunciar estos actos de corrupción. Esas falsedades deberían ser procesados de oficio por la Contraloría General del Estado o por la Fiscalía. Pero esa declaración jurada se presenta a una entidad pública. Esa entidad pública viene a ser el sujeto pasivo. Ese sujeto pasivo tiene la obligación de iniciar un proceso penal contra este funcionario. Entonces, aquí no solamente estamos hablando con la entidad, la MAE, de esa entidad pública,
También siendo conocimiento público de la Contraloría General del Estado o de la Fiscalía, también pueden ser procesados, ambos, los tres, pueden ser procesados por incumplimiento de deberes. Y todos los días sabemos, el tema es que no tenemos resultados. Cuando se da un hecho de corrupción, en 2 semanas, 3 semanas se hace bastante escándalo. Después de 2, 3 meses están saliendo o 4 semanas, con detención domiciliaria, están saliendo con libertad y todo ese tema. Entonces, sí se los puede procesar a todas esas autoridades por incumplimiento de deberes, porque tienen la obligación de investigar. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, tenemos dos personas que quieren realizarle su consulta. ¿Ya? Adelante, Félix. Juan Félix, lo escuchamos, estimado. Puede realizar su consulta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi consulta va sobre lo siguiente. Cuando habló sobre el delito de persecuciones contrarias a la Constitución y a las leyes, se refirió a un ejemplo de la ASFI con su circular que inició en base a la ley de decremento de pagos. Así es. Pero le consulto lo siguiente, lo que pasa es que la ASFI, cuando sacó la circular respectiva, hizo referencia a un decreto supremo reglamentario de la ley, creo que era el decreto supremo, si no me equivoco, 4206, donde en este decreto supremo especificaba los meses hasta donde se tenía que aplicar el deferimiento, que era hasta el mes de junio. Posterior a eso, sacaron otro decreto supremo, que es el 4248, que si no me equivoco, en el cual ya amplían hasta septiembre estos pagos. Mi pregunta es la siguiente. La ASFI se equivocó al hacer referencia a un decreto reglamentario más allá que la ley indicaba que eran 6 meses de diferimiento. Ya, gracias, Félix, por la pregunta. Yo no voy a ser aquí de juez, no voy a ser de juez, pero el solo hecho de que se le haya amenazado y se le haya denunciado al director ejecutivo de la ASFI y esta persona haber anulado, ya hay una aceptación tácita que se ha equivocado. Y ahí yo no quiero analizar si se ha equivocado o no, pero en derecho conocemos una jerarquía normativa. Un decreto reglamentario no puede estar encima de la ley. La ley es la que manda y lo concreto es que sí se ha diferido y han dejado de pagar a partir de mayo. Es decir, hay una aceptación tácita de que había un error, porque si estaba en lo correcto, porque puede ser interpretación de decretos, lamentablemente últimamente se van haciendo algunos decretos y algunas leyes un poco contradictorias el una con la otra. El director del ASFI tendría que demostrar que se ha basado en una normativa, si es que le iniciaran proceso, pero lo que ha hecho es el director del ASFI es anular la circular, si no me equivoco, está anulado la circular, y evidentemente los créditos han diferido a más después. Yo sé que en eso tiene su trampita, yo no quiero entrar a hablar ya de la trampa, porque ¿qué es lo que han hecho? Porque yo tengo un crédito, tengo créditos, yo he seguido pagando, pero los créditos, tanto el capital como intereses, lo están llevando al final. Es decir, te lo están sumando el capital y el interés, no están perdonando nada. No hay ningún tipo de condonación, es decir, te le están alargando tu deuda. Más allá, si puedes pagar, es mejor pagar. Y si no puedes pagar y tienes problemas de flujo financiero, es mejor no pagar. Pero la ley se ha hecho para cumplir. Y lo concreto, si no me equivoco, es que esa circular ha sido anulada. Entonces, licenciado, cuando hay un caso así en que hay bueno, hay una ley y sacan una resolución que reglamenta esta ley, entonces hay que tener mucho cuidado en aplicar las normas, porque si o le hacemos caso a la resolución o le hacemos caso a la ley, ¿no? Porque la resolución también se emana del órgano ejecutivo, ¿no? Correcto, correcto, Félix, en el sentido de que cada MAE cuenta sus asesores, tiene su asesor, tienen asesores legales y tienen, hasta los podrían asesorar un poco los auditores, ¿ya? Pero no, somos es diferente el tipo de asesoramiento que presta auditoría, pero sí cuentan ellos con el asesoramiento legal, sí podrías incurrir en ese tipo de soluciones contrarias a la ley. Ya aquí yo no quiero ser de juzgador si ha cometido o no, solamente estaba poniendo un ejemplo, ¿no? Como ejemplo, pero eso hay que dejarlo a la justicia, porque quien tendría que determinar
Si tenía razón o no tenía la razón, va a ser a través de un juicio. De un juicio si se había equivocado o no se había equivocado, porque el solo hecho de dictar la resolución, ya has consumado el delito. Ya has consumado el delito. No sé si se materializará. Varios asambleístas le amenazaron con iniciar proceso. Otras dos autoridades también le habían iniciado con proceso. Y si no me equivoco, en 48 horas ya estaba anulada la circular. Ya, pero ese es un tema del director ejecutivo, de sus asesores y de tomar la decisión de hacer o no hacer. Y yo sé que hay presiones de la banca, ya, pero hay que también velar por el lado del usuario, del consumidor o del prestatario. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Tenemos una consulta más de Oscar Guamán. Estimado Oscar, le habilito el micrófono. Puede realizar su consulta. Lo escuchamos, estimado Oscar. Creo que ya no está en Y he ido a comer la plataforma. Sí. Bueno, licenciado, tenemos otra consulta. Podemos ir a unas 3 preguntas más, licenciado, que nos escribieron mucho en el chat. De Gloria Matos. Buenas noches. Una pregunta. ¿Los dirigentes de OTBS ingresan a los delitos de la ley 004, puesto que no es una institución privada? Ejemplo, en caso de apoderarse de dineros de los socios. Gracias. Lo que cuando estaba explicando es que primero tenemos que establecer, cuando establecemos esos delitos de corrupción, tenemos que establecer primero si es una institución pública o no es una institución pública, ¿ya? Y cuándo nace una institución pública. Si bien las OTB se han formado primero por una normativa y son organizaciones territoriales de base y tienen cierta personalidad jurídica, si es que reciben dineros del Estado y lo mal usan, sí pueden ser procesados por delitos de corrupción en caso de ser dineros, pero si son dineros, por ejemplo, les pongo el ejemplo, ya que no es muy similar, pero les pongo el ejemplo. Y ahí había esta pregunta y esta controversia. Se descontaba del peaje de la autopista La Paz, el Alto, se descontaba cierto porcentaje o 10 centavos, ya no me acuerdo si era de la gasolina o del peaje, creo que era del peaje. Y han reunido más de 1 millón de bolivianos, creo que eran 4 o 5 millones. Es 4 o 5 millones que eran de los choferes se los ha entregado a los dirigentes de los choferes, a los dirigentes. Ese uso de ese dinero, que no es plata estatal, eso no puede ser fiscalizado y tampoco puede ser procesado por delitos de corrupción. Entonces, eso es lo que hay que ver en las OTBs primero, que si ellos reciben dineros del Estado, sí pueden entrar a delitos de corrupción. Lo que les decía, puede entrar un tercero cuando estás formando parte de una corrupción. ¿Qué pasa? El alcalde le entrega ciertos recursos a las OTBs como parte de una corrupción para su campaña de política, para que le apoyen y todo eso. Entonces pueden ser procesados esos dirigentes que reciben, sí. El que recibe dinero también y está afectando al Estado y se está beneficiando de dinero del Estado, sí pueden ser procesados. ¿La otra pregunta? Gracias, licenciado. Tenemos, a ver, otra consulta. John nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre auditoría especial y auditoría forense? Si en una auditoría especial se identifica un hecho de corrupción demostrado, ¿se convierte en auditoría forense? Ya, la auditoría especial es prácticamente auditoría forense, pero ¿cuándo? No es en todos los casos. Cuando hacemos auditoría especial podemos identificar 4 tipos de responsabilidades. Ya esto es un poco largo de explicar, pero cuando hacemos auditoría especial podemos identificar indicios de responsabilidad administrativa, civil, penal y ejecutiva. ¿Cuándo es igual a la auditoría forense? Cuando estamos identificando delitos, indicios de responsabilidad penal. Porque esos indicios de responsabilidad penal son delitos cometidos en el Código Penal y relacionados a lo que es corrupción. En pocas palabras, eso es auditoría forense. Una vez concluido una auditoría con indicios de responsabilidad penal, tiene que ir al Ministerio Público. Y es muy similar a la auditoría forense. Entonces, cuando estamos hablando de auditoría especial con indicios de responsabilidad penal más civil, porque normalmente el daño penal se comete para beneficiarse de algo. Van casados. Entonces, cuando hay indicios de responsabilidad penal, es idem a la auditoría forense. En pocas palabras, es auditoría forense. ¿Otra pregunta? Gracias.
Otra consulta, Jorge Aramayo Alipaz. El tema de sueldos y obras fantasmas son casos de corrupción frecuentes por el débil control interno. ¿Me puede indicar un método para poder evidenciar los mismos? Ya, los sueldos fantasmas, ya muy pocos se dan y se han ido implementando a lo largo de los años, han ido implementando bastantes controles. Ya es muy bonito, la pregunta que me está haciendo ya es práctica. Es práctica de identificación de riesgos. Ya di hace un tiempo un curso sobre identificación de riesgos. Está relacionado con los controles. Ya está relacionado con los controles. A lo largo del tiempo han ido evolucionando los controles. Ya en el tema de sueldos fantasmas, por ejemplo, se ha ido evolucionando. Antes se registraban el control de personal se lo hacía por tarjetas que uno metía la tarjeta y cualquiera se lo metía la tarjeta y podía no trabajar o no trabajar. Ya un encargado de personal podía hacérselo las tiqueadas de una persona y hacer aparentar que trabaja y recibir el sueldo. Ya como mecanismos de control se han ido automatizando muchos controles, por ejemplo, en ese aspecto. Hoy en día estamos hablando de huella dactilar, entonces ya es un control, por ejemplo, es un control para que ya no hayan trabajadores fantasmas, porque alguien tiene que poner huella dactilar. Y como auditores podríamos revisar, por ejemplo, la base de datos de las huellas dactilares de los trabajadores, pero no hacer dactilografía, ¿ya? O revisar que si corresponden las huellas dactilares o no. Podríamos revisar, por ejemplo, los sueldos fantasmas o los trabajadores fantasmas, por ejemplo, con POAI. Podemos revisar con POAI, con sus POAs, es decir, cada funcionario tiene que tener ciertos resultados. Si no existe el resultado, no existe el funcionario y sí están cobrando el sueldo, podríamos identificar de esa manera. Y así vamos poniendo varios controles. Por ejemplo, ha ido evolucionando los controles. Hoy en día se paga por débito automático, no se paga en efectivo. Hace 20 años se pagaba en efectivo, se llevaba el dinero en efectivo y se pagaba y alguien podía cobrar. Si se ponían de acuerdo con el cajero, se podían cobrar. Hoy en día, los depósitos tienen que ser a las cuentas individuales de cada trabajador. Entonces, hay varios mecanismos. Pese a esos controles, sigue habiendo actos de corrupción o sigue habiendo sueldos fantasmas. Otro procedimiento que se podría hacer de esta auditoría externa o auditoría interna es que cuando tú ves que hay bastante riesgo de que se haya cometido, ya identificas que hay un riesgo de sueldos, por ejemplo, hay una denuncia de que en la prefectura, en el CEDES, el director del CEDES ha denunciado que existen sueldos fantasmas, ya que existen trabajadores fantasmas. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, un procedimiento que nos podría dar bastantes resultados es hacer in situ, es decir, durante o antes de la auditoría, durante el periodo de la auditoría. Ya eso estamos hablando cuando hacemos el enfoque de la auditoría, cuando hacemos la prueba, hacemos después, al cierre o antes. Si hacemos durante el proceso, podría tener muy buenos resultados. Es decir, como auditores, ir a verificar la presencia de todos los funcionarios, dependiendo del tamaño, ¿no? Podríamos hacer muestreo o podríamos hacer al total. Cuando hacemos auditoría especial, normalmente tratamos de hacer al total, no siempre, ya no, nada es absoluto. Entonces, podríamos un procedimiento que nos podría dar buenos resultados si es que sospechamos de que existen trabajadores fantasmas, es ir a probar y hacer una inspección ocular y verificar la presencia de todos los trabajadores, si es factible hacer el procedimiento. Entonces, hay varios, eso es manejo de riesgos y manejo de controles. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, licenciado, muchas gracias. Sí, nos agradece Juan Alipaz. A ver, la última consulta para cerrar, licenciado. En los delitos de cohecho y corrupción y que mediante estos se afecte a bienes particulares y patrimoniales de terceros de buena fe, ¿estas personas afectadas pueden iniciar un proceso al Estado? Mm, como acción de repetición al Estado, no. Por ejemplo, yo he tenido varios procesos en los que ha intermediado cierta asociación delictuosa. Además, soy abogado. Y al Estado, así como al Estado, no. El Estado es un ente jurídico. Hay una posición del derecho si podemos procesar a las entidades jurídicas o no.
En materia administrativa, en otros países sí se le puede iniciar un proceso, daño civil al Estado, sí se puede hacer en algunos casos, pero en el que me estás hablando de cohecho y hacerle al Estado, no. A los que habría que hacer el proceso son a las personas, porque los que cometen delitos son las personas. Es decir, en un cohecho, por ejemplo, que la otra parte se ponga de acuerdo con el juez a través de coimas que reciben dinero para afectarme a un tercero, yo como tercero podría iniciar un proceso contra esas autoridades a nivel disciplinario o a nivel de la fiscalía como denuncia. Sí, podría ser, pero no al Estado boliviano, no lo voy a iniciar el proceso porque un juez haya recibido plata. Tal vez sí podría yo pedir indemnización ya a instancias más superiores. Es más, en algunos casos se ha pedido resarcimiento de daño en algunos procesos penales cuando no se hace justicia en nuestro país, pues, se podría recurrir a nivel internacional y lo que se busca es el resarcimiento del daño económico y ahí sí termina pagando el Estado. Pero en la Constitución está establecido que si el Estado es sancionado económicamente con daño económico por el mal accionar de algunos funcionarios públicos, el Estado lo tiene que hacer una acción de repetición. Muchas gracias, licenciado. Bueno, a continuación eh, daremos paso al licenciado Oscar, representante legal de Toga Consulting Group. Estimado licenciado, le escuchamos. Muchas gracias, estimada. Buenas noches. Primeramente, agradecer al licenciado al licenciado Eduardo Callares que nos ha acompañado esta noche con una presentación tan explícita, comprensiva y también bastante real en cuanto a nuestro contexto nacional. Y pues bueno, aprovechar estos momentos antes de pasar a lo que es San Juan junto a todos. Creo que todos estamos esperando, ¿no, estimado licenciado? Sí, ya están empezando a abandonar. Sí, mi estimado. Bueno, pues primeramente agradecerle a usted por la presentación magnífica que tuvimos hoy. Realmente ha sido una contribución muy buena para la profesión, tanto de los profesionales de derecho como también los profesionales de la contaduría pública o auditores como tal. Eh, Aprovechar para invitar a todos los participantes que nos han acompañado hoy, tanto a través de la plataforma Zoom como también a través de Facebook Live, indicarles que tendremos una presentación próxima acerca de auditoría forense con el licenciado Eduardo. Mi estimado, es verdad, ¿no? Sí, sí, no, no hay ningún problema. Exactamente, y este momento quisiéramos aprovechar pues para indicarles que tendremos una presentación donde tendremos la participación de 13 ponentes, donde estaremos contando con el licenciado Eduardo Callares, estaremos con el licenciado Carlos Averanga y también estaremos participando con el licenciado desde Colombia, Álvaro Fonseca, a quien hacemos llegar nuestros saludos cordiales y de mucha apreciación. Estaba acompañándonos justamente ahora en esta presentación el licenciado Álvaro Fonseca desde Colombia. Un saludo y un abrazo cordial hasta su país natal. Y pues bueno, estimado licenciado Eduardo, fue una experiencia, una clase muy magistral. Algunas palabras antes de despedirnos. Bueno, Oscar, a ti agradecerte, sí, teníamos que haber hecho este horario en la tarde, pero nos has castigado en la noche. Ya bueno, de todas formas, lo importante es que uno trata de transmitir un poco de su experiencia, de su conocimiento en aporte del conocimiento, ¿no? Del conocimiento profesional, es aportar un granito de arena. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿ya? Y lo que uno trata es de mostrar su enfoque, su experiencia. Y gracias, Oscar, a ti por la invitación. Todo un placer, estimado licenciado, y de seguramente nos vamos a encontrar con lo que acabamos de anunciar para todos los que nos están escuchando. Quedan todos cordialmente invitados a poder participar en estos eventos que de seguro les iremos compartiendo de manera muy oportuna para que todos puedan ingresar a la plataforma. Muchas gracias nuevamente, estimado licenciado Eduardo, también a todos los que nos han acompañado en la plataforma, especialmente al licenciado Álvaro Fonseca, que nos acompaña desde Colombia, y a todos los que nos han escuchado a través de Facebook Live.
Te cedo la palabra, estimada Melanie. Muchas gracias, licenciado. Bueno, para cerrar, nos vamos a quedar en plataforma unos minutos más, estimados participantes. Les voy a dar las siguientes pautas. Nos despedimos. Hasta luego, licenciado Eduardo Caillares. Muchas gracias por la presentación. Hasta un nuevo encuentro. Listo, chao, chao. Y saludos al licenciado Fonseca, sí estoy viendo está dentro de los participantes y va a ser un gusto compartir algún curso virtual con el licenciado de Colombia. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Tenga buena noche. Bueno, estimados participantes, como vimos, hoy dimos el taller de delitos de corrupción, auditoría forense. Aquellos participantes que quieran acceder al video, al certificado, por favor escribirme a mi número. Les voy a dejar en el chat. Es el 787-98-637. Melanie. Comentarles que este curso tuvo un costo de 30 bolivianos. Una vez realizada la transferencia, me escriben a mi WhatsApp, me envían la fotito de su transferencia y yo les explicaré los pasos que deben seguir. Comentarles también que el certificado será enviado la siguiente semana. En fin de semana normalmente enviamos los certificados sábado y domingo. ¿Tiene alguna consulta, estimado Juan Tola? Bueno, tenemos cuentas en los bancos, en el Banco Unión, Banco Visa, BNB, BCP y también tenemos Tigo Money. ¿Alguna consulta que quieran hacer, estimados participantes? Claro que sí, estimada Ana, el precio es de 30 bolivianos, el curso de auditoría forense. Como estamos en estos tiempos de salir por el número de carnet, por favor hágamelo saber escribiéndome al WhatsApp para que puedan acceder al certificado. Estimado Juan Félix, le habilito el micrófono. ¿Cuál es su consulta? Buenas noches. Mi consulta es la siguiente sobre el tema Dígame. del envío del material de apoyo y el video. ¿Sí? ¿Cuándo sería? ¿Perdón? ¿Para cuándo estaría? Para Sí, sí. mañana. Para mañana. Normalmente tardamos en descargar de Zoom y subirlo al Drive. Nos tarda unas 2 horas. Y es el motivo por el que tardamos en descargar. Y Muchas gracias. del material que nos proporciona el licenciado, de igual manera lo voy a subir al Drive. Ya, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta? Estimada Felicidad, le voy a enviar los números de cuenta al WhatsApp. Escríbeme un mensajito, por favor. Muchas gracias, estimado Zenón. Bueno, estamos para servirlos. Toda Consulting está todo el tiempo mandando eventos gratuitos y de paga. Bueno, no tenemos más consultas. Estimada Gabriela, aún no sabemos cuándo vamos a programar el evento con el licenciado Carlos Averanga, el licenciado Álvaro Fonseca y el licenciado Eduardo Callares, pero estén atentos a los grupos de WhatsApp, les vamos a ir informando. Si no están en algún grupo de WhatsApp, igual de la misma manera escríbeme mi WhatsApp y yo les voy a unir a un grupo de referencia. Tenemos grupos de derecho, de contabilidad. Estimados, voy a volver a dejar mi número. Por favor, escríbeme un mensajito de 87 98 637.
Bueno, creo que ya no tenemos más consultas. Otra vez, nuevamente les repito, normalmente enviamos los certificados todos los fines de semana y todos los certificados de la anterior semana ya han sido enviados este fin de semana. Y los certificados de esta semana que serán enviados la siguiente semana, por favor. Los videos se cargan normalmente apenas termine el curso. Si el curso duró 2 días, entonces se tarda un poco más. De los demás cursos ya están los videos, estimado Rubén. Los videos de anexos ya está en la plataforma, en el Drive, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar el aula, no tenemos más consultas. Tengan buena noche, estimados participantes, y tengan un feliz San Juan en familia. Buenas noches.